Y doy la bienvenida para hablar de este y otros temas al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático e investigador de la Facultad justamente de Derecho de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, quien viene a compartirnos de otro tema también de mucha importancia, no solamente para los medios de comunicación, sino para todo el país en general. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Jorge, nuevamente saludo a ti y al auditorio y es un honor poder platicar de este y otros temas. En principio, me gustaría fijar algunas consideraciones en torno a una decisión importantísima de la Corte y que ha sido motivo de algunas declaraciones del señor ministro Ramón Cosío, ¿sí?, en el sentido de que ante un amparo concedido histórico, que es el amparo que se le concede en revisión a la Asociación Civil, artículo 19, capítulo México, y que tiene que ver con el pleno ejercicio de la libertad de prensa, por otro lado, la debida transparencia del gasto gubernamental y el ejercicio de gobierno, lo que se llaman los gobiernos abiertos, y por otro lado, si hay previa censura cuando no se emite una ley como la que debió haberse emitido. ¿A qué me refiero? A la ley que debió haberse emitido con motivo de la reforma del artículo 134 de la Constitución en torno a los gastos de compra de publicidad oficial que hacen los entes gubernamentales. Doctor, contextualizando un poco, resumiendo, la Corte le ordenó precisamente al Poder Legislativo emitir precisamente una ley sobre la publicidad oficial. Es decir, que la primera sala de la Suprema Corte pidió emitir para el día de ayer, no hoy, para el día de ayer, la asignación de publicidad oficial en medios de comunicación. Tenían que aprobar eso y no lo hicieron. Le dijeron a la Suprema Corte, no lo pasamos, no lo aprobamos, no lo legislamos. ¿Cuál es el problema que nace de esto? Pues mira, tengo que dar cuenta a ti, al auditorio, que estamos ante el denominado desacato de una resolución de sentencia de amparo. Para que el público recuerde muy claramente esto, el antecedente histórico más publicitado fue el caso de Andrés Manuel López Obrador en aquel llamado desacato por la sentencia de amparo, pero más recientemente los desacatos que ha abordado la Corte en el caso, por ejemplo, de la destitución del delegado en la Venustiano Carranza y algunos ayuntamientos en su totalidad que han sido destituidos ahora y remitidos al juez, consignados al juez, porque la Constitución en su nueva dimensión, el artículo 107, fracción 16, faculta a la Corte para destituir a quienes se encuentran en desacato, los servidores públicos. Aquí es un tema importantísimo, Jorge, auditorio, porque el ministro Cosío ha dicho con todas sus palabras que la Corte tiene expedita la facultad u obligación de destituir a la autoridad que se encuentra en desacato. ¿Quién es la autoridad? Es el Congreso. Cada uno de los diputados y los senadores. Y senadores podrían ser destituidos por esto. Formalmente sí. ¿Sí puede hacerlo la Suprema Corte? Sí, no solo puede, me permito poner en la mesa un tema, debería hacerlo. Y cuando digo debería, porque estamos frente a una de las máximas instituciones del Estado mexicano, que es el juicio de amparo. Y a través del juicio de amparo se ha tomado la decisión de que la autoridad responsable emita una ley, una norma que no ha emitido y con ello no se conculcan los derechos de los periodistas de manera particular y de la sociedad al derecho de transparencia. Ahora, aquí hay que mencionar algo bien importante. La figura del amparo es primicia en este sentido porque, bueno, este punto de lo que es la ley reglamentaria sobre asignación de publicidad no es el único pendiente que está en el Congreso de la Unión, pero sí es el único pendiente al que la Suprema Corte de Justicia le puso un ultimátum, por así decirlo. Claro, Jorge. Y esto fue así porque a instancia de parte, que es una de las formas como funciona el juicio de amparo, la sociedad civil ahora ha podido intervenir en los asuntos de orden gubernamental, pero es a partir de ampliar la naturaleza del sujeto que puede ir al juicio de amparo. Esto es quien tiene interés legítimo. ¿Y quién lo tiene? Lo tiene un grupo de periodistas constituidos en una asociación civil a nivel mundial que tiene su capítulo en México, donde ha dicho que en México, al no existir esa regulación, existe una previa censura implícita, porque en todo caso no se tiene acceso al debido ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Y este es un precedente bien importante porque no es un pleito político de que el presidente le dijo a los diputados y los diputados a la Suprema Corte y la Suprema Corte a un gobernador, a un presidente. Aquí estamos hablando de un particular al cual ahora, de manera jurídica, la Suprema Corte le está dando facultad de exigirle con todas las de la ley al Congreso que haga su chamba. Efectivamente, Jorge, y esto es muy importante, porque ese particular acudió a la Corte, primero al juez de distrito y luego la Corte fue en revisión, porque en medio de todo este dilema está una violación a los derechos humanos de las personas.
Ese particular no podría interferir en los actos de gobierno de tal manera de paralizarlos o imponerles una agenda, porque tenemos una democracia representativa, no riñe una cosa con la otra, sino que por otro lado estamos abordando una cuerda que es la de los derechos humanos y el pleno respeto a través de esta figura que es el juicio de amparo. Ellos han acudido, pueden acudir y fueron legitimados, un tema que se abordó con mucha exhaustividad. El juez había negado la calidad de sujetos legitimados, la Corte dijo que no, porque en medio de esta situación se está vulnerando el derecho a la transparencia, a la honestidad y a lo que conocemos nosotros como la verdad en la sociedad. Legitimado a través de un grupo de personas que pudo acreditar que por su especial situación frente a ese orden jurídico ausente, que es la carencia de reglas claras, puede, por ejemplo, o más bien no puede informar a la sociedad. Doctor, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Vamos a dejar abierto este tema y esta mesa precisamente para seguir, porque hay mucho que desmenuzar. Están de por medio sus intereses como particular, como ciudadano, como mexicano. Rápidamente, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tú ves, doctor? ¿Qué sigue? Porque ellos pues, ya terminaron sesiones. El plazo vencía el día de ayer. El día del niño, 30 de abril, era el plazo en el que, de acuerdo con la sentencia en revisión, debería el Congreso, el Senado de la República y la Cámara de Diputados deberían haber emitido esta ley. Hoy debería estarse publicando en el Diario Oficial de la Federación previa a la sanción del presidente de la República. Al no suceder esta situación se encuentra en desacato. ¿Qué debería suceder? Que la Corte debería abordar ese tema abriendo el incidente en ejecución y notificando al Congreso para que de manera natural y por cumplimiento cita un periodo extraordinario de sesiones. ¿Por qué no los va a destituir, o sí? Mira, debería ser ante el incidente en ejecución y permaneciendo debería hacer la notificación para que el primer asunto nacional de este país sea ver si en este país cuando se jura o se protesta el cumplimiento a la Constitución efectivamente se honra. Si los señores diputados y senadores no lo están haciendo, están desacatando no solo la sentencia de amparo, sino a la Constitución a la cual ellos protestaron a acogerse y hacer acatar valer en todo momento. Y los suplentes tendrían que entrarle a quite. Es un tema, Jorge, estamos cerrando, pero es interesante porque singularmente no estaríamos en presencia de una disolución del Congreso como en tiempos de Huerta, sino que ahora lo que estamos haciendo es que los servidores públicos en desacato... No hay un vacío de poder, vaya. Estarían los suplentes con un tema muy interesante. ¿Qué mesa directiva les va a tomar la protesta? Vamos a seguir platicando después, se nos va el tiempo, hay mucha más información. Doctor, como siempre, gracias. Gracias a ti, dejamos Jorge. este capítulo abierto, por supuesto, porque es de suma importancia. Rápidamente, ¿se excedió o no la Suprema Corte al emitir este fallo? La Suprema Corte estuvo correctamente en este fallo por cuanto al fallo mismo. Muy bien. Lo que viene ahora es qué papel va a tomar la Corte constitucional y políticamente para la ejecución de la sentencia. Doctor, siempre bienvenido, esto es tu casa y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Jorge, muchísimas gracias. Seguiremos hablando del tema. Mientras tanto, tenemos que pasar